Bien, en el ejercicio anterior logramos hallar el campo de desplazamientos, o sea, la deflexión para una placa simplemente apoyada en dos de sus extremos, de gran longitud en la medida restante, sometida a una presión con distribución sinusoidal. ¿Sí? Ahora, para esta función, para recordar un poco, vamos a calcular las tensiones. Pero previo a esto, vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de las expresiones para calcular dichas tensiones, y también a partir de tanto de inicialmente de la deflexión y luego a partir de los esfuerzos, y en el caso de la formación a partir de las deflexiones, vamos a hallar a través del equilibrio las componentes faltantes. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de tensiones en placas. ¿Sí? Entonces, recordemos la rigidez de la placa, lo que valía, ¿sí? D era E por T cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado. ¿Sí? Entonces teníamos las tensiones. ¿Qué tensiones sabíamos? Y teníamos la componente de tensión sigma x, o sea, las tensiones que se desarrollan en la dirección x, menos EZ1 menos nu cuadrado, la derivada parcial de W respecto a x dos veces, más nu la derivada parcial de W, o sea, de la deflexión respecto a y dos veces. Sigma i es exactamente igual, pero al revés. Menos E por Z1 menos nu cuadrado. Z, acuérdense, es la distancia, o sea, el sistema de coordenadas se pone en el plano medio, con lo cual Z es la distancia de la fibra entre la fibra que estoy calculando respecto a la fibra neutra, o sea, el plano medio. La derivada segunda respecto a y, más nu la derivada segunda respecto a x. Y por último teníamos el corte, que el corte dependía del momento xy, menos EZ sobre 1 más nu por la derivada cruzada. Bien, entonces como dijimos, bueno, voy a cambiar de color para que se entienda de dónde salió. ¿Sí? Aplicamos equilibrio. Si aplicando equilibrio, o sea, las ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, sin fuerzas de volumen, lo cual me termina dando que la primera d sigma x a dx más d tau xy a dy más d tau xz a dz, ¿sí?, es igual a 0 porque no hay fuerzas de volumen, con lo cual yo tau xy lo conozco, lo puedo derivar nuevamente respecto a y. Sigma x la conozco, la puedo derivar nuevamente respecto a x, y luego puedo integrar dicha función respecto a z, con lo cual me queda que tau xz es la integral entre z y t sobre 2, que es el espesor superior. Es para hacerla definida, ¿sí? Sabemos que en t sobre 2 es tau xz es 0, por eso estoy integrando entre tau t sobre 2 y z. De sigma x a dx más de tau xy a dy dz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué derivada? ¿Por qué integral el diferencial exacto acá? Porque sabemos que las tensiones por definición, o sea, en realidad W, o sea, la deflexión por definición no depende de la coordenada z. ¿Sí? Con lo cual, haciendo esta integral, terminamos teniendo, ahora sí vuelvo al color original, para ver qué hallamos, que tau xz es menos e sobre 2, 1 menos nu cuadrado por t cuadrado sobre 4 menos z cuadrado de
a dx de dw a dx cuadrado más dw a dy cuadrado. ¿Sí? Y este término, fíjense que es cuadrático, entonces la variación queda cuadrática con z y nos da una reminiscencia de las tensiones de corte que aparecían por Jurafsky en el caso de Vilas. Y la expresión va a ser similar para el caso de tau y z, pero la derivada va a ser respecto a i. Bien, y también podemos repetirlo para la última componente, que inicialmente por hipótesis de la teoría de placas en nodos pesados, que eran las componentes transversales, o sea, la variación de tensión en la dirección transversal, o sea, sigma z. ¿Y cómo queda la ecuación de equilibrio para sigma z? De sigma z a dz más de tau xz a dx más de tau y z a dy igual 0. Xz y z ahora lo tenemos, con lo cual nuevamente sigma z me va a quedar la integral entre t sobre 2 y z. Sabemos nuevamente que en t sobre 2 el valor es 0, ¿sí? T sobre 2 es la fibra superior y generalmente se carga, es la fibra, sí, que se considera superior y el momento es positivo, o sea, la inferior está comprimida y es la cual se aplica la carga generalmente por el sistema de coordenadas que vamos a usar, de tau xz a dx menos de tau yz a dy, derivada total en z. Esto nos da sigma z igual menos c sobre 2, 1 menos nu cuadrado por t cubo sobre 12 menos t cuadrado z sobre 4 más z cubo sobre 3. Y si se acuerdan, por un operador de a dy dos veces, o sea, sería por el bilaplaciano de dw. ¿Sí? Básicamente estamos recuperando la ecuación de el bilaplaciano de w es P0, ¿sí? Nada más que acá en lugar de definirlo en la fibra neutra lo estamos definiendo completo. Y si recuerdan cuando a partir del equilibrio, para el caso de una viga simplemente empotrada, creo, o simplemente apoyada con una carga uniformemente estudiada, veíamos que la distribución de las tensiones normales transversales justamente era cúbica. Entonces, como les comentaba, este es el operador bilaplaciano, con lo cual finalmente podemos expresar que sigma z es justamente menos c sobre 2, 1 menos nu cuadrado por t cubo sobre 12 menos t cuadrado por z sobre 4 más z cubo sobre 3 por el bilaplaciano cuarto de la deflexión, que en realidad es justamente la carga externa sobre D, ¿sí? Que es la ecuación a partir de la que empezamos todo. Directamente reemplazo P sobre D y tenemos la variación cuadrática y, o sea, sigma z, como todas las tensiones, depende de X y Z. Bien. Antes de terminar, antes de hacer los cálculos para el ejercicio 10, vamos a terminar el repaso con un último color, ¿sí? Que vamos a reexpresar más compacto estas tensiones, pero en función de los esfuerzos. En función de esfuerzos. O sea, en función de los momentos y de los cortes. ¿Sí? A eso apunto.
Entonces, sigma x termina quedando 12 mx z sobre t cubo. Sigma y es 12 mi por z sobre t cubo. Seguimos, como dijimos, tau xi es 12 el momento cruzado, z sobre t cubo, tau xz que nos falta es 3 qx sobre 2t, o sea, bien Churaski, 1 menos 2z sobre t al cuadrado, tau y z es 3qi sobre 2t, 1 menos 2z sobre t al cuadrado, y sigma z, como ya lo habíamos visto antes, es menos 3p, que es la carga externa aplicada en la cara inferior, ¿sí? Por el sistema de coordenadas que usamos, que es multiplicado por 2 tercios menos 2z sobre t más 1 tercio, 2z sobre t al cubo. ¿Sí? Arreglado un poquito distinto que la aproximación anterior. ¿Sí? Y estas ecuaciones, si ustedes quieren revisar la hoja de fórmulas, vamos a la hoja de fórmulas, tarán, tarán, y como vemos, lo que tenemos son, ojo, que tienen, bueno, que tienen la expresión respecto a gamma xy, tienen las expresiones que dedujimos al principio respecto de las deflexiones, ¿sí? Si reemplazan justamente en la expresión de las deflexiones adentro de cada caso, ¿sí? Hallan el valor, pueden hallar la expresión de sigma x y demás en función de los esfuerzos, ¿sí? Tengan en cuenta que solamente acá, y después para completar, fíjense que en la hoja de fórmulas sigma z no lo tienen, pero sí tienen los valores máximos de sigma x, sigma y, tau xy, tau xz y tau iz, que son los que hallamos por equilibrio. Bien, ahora sí, hecho el repaso, vamos a calcular para nuestro ejercicio, ¿sí? Para nuestro ejercicio, ¿cómo termina quedando esto? Esto era el ejercicio 10, ¿sí? Entonces, tensiones, ejercicio 10, que era el de nuestro interés. Bien, vamos a ver. Sigma x es todo este choclazo, ¿sí? Acordémonos que no dependía de x, o sea, me va a quedar solo este término. Y es, vamos a la fórmula, tengo que derivar dos veces, seno, coseno, coseno menos seno, el seno, el menos se me cancela con el menos, entonces me termina quedando la siguiente expresión, que sigma x es 2z sobre t cubo b sobre pi cuadrado p0 nu seno de pi i sobre b. Como bien habíamos visto antes, por la simetría sabíamos que tau x y es 0, ¿sí? Tau xz también va a ser 0, que es la derivada respecto a x es nula. Sigma i, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar exactamente lo mismo, pero sin el nu, 12z sobre t cubo, b sobre pi cuadrado p0, seno de pi i b, ¿sí? Tau x y 0, tau xz 0. Calculamos tau y z y sigma z. Tau y z, vamos a ver dónde está tau y z. Tenemos que esta derivada es nula, entonces esa es la derivada tercera respecto a i de w. Y la derivada tercera nosotros la tenemos construida acá, o sea que va a ser con un coseno, el menos se me va a cancelar
y el valor de C1 es 0 también, con lo cual me va a quedar esta expresión. Puedo reemplazar o no D la rigidez de la placa y obtener dos expresiones distintas. Vamos a escribir las dos expresiones, ¿sí? Teniendo en cuenta la rigidez de la... Vamos a eliminar directamente la rigidez de la placa para ahorrarnos un paso. O sea, yo lo que hice es en esa derivada ya me deshice de la rigidez de la placa, con lo cual queda 6b sobre pi t cubo t cuadrado sobre 4 menos z cuadrado por P0 coseno de pi i sobre b. Y finalmente, como sabíamos, sigma z es menos 6 P0 t cubo t cuadrado sobre 12 menos t cuadrado z sobre 4 más z cubo sobre 3 por seno de pi i sobre b. Es de interés definir los valores máximos para cada caso, ¿sí? Entonces, los valores máximos de las tensiones se van a dar igual que en el caso de las vigas. Vamos a tener valores máximos de tensiones normales en la superficie, mientras que en la fibra neutra las tensiones normales, las tensiones tangenciales máximas se van a dar justamente en la fibra neutra, ¿sí? Las normales máximas se dan en las fibras extremas y las tangenciales máximas en la fibra neutra. ¿Correcto? Entonces vamos a ver primero para I igual B sobre 2, justamente en la mitad porque está simplemente apoyado, y Z igual más menos T sobre 2. ¿Sí? Pongo más menos T sobre 2 porque justamente vamos a evaluar en el máximo, ¿sí? O sea, el máximo, o sea, en la fibra superior, en T sobre 2. Entonces, sigma X termina valiendo 6 T cuadrado B sobre pi cuadrado por P0 nu, ¿sí? El seno vale 1 justamente. Sigma I lo mismo, pero sin nu, 6 sobre T cuadrado B sobre pi cuadrado P0. Como dijimos, el coseno se va a anular. Tau xy ya sabemos que es 0. Tau xz es 0 para todos los valores del programa. Y coseno se anula, o sea, tau y z también es 0. ¿Sí? Para ese valor. Y sigma z, bueno, sigma z en este caso va a valer justamente P0. ¿Sí? Porque el seno es 1 y tiene que cumplir la condición de borde, con lo cual sigma z tiene que ser justamente P0, que es el valor máximo del seno. ¿Sí? Y como sabemos, y en la otra cara, sí, en la cara de menos t sobre 2 va a valer justamente 0. ¿Sí? Tengo t cubo sobre 12 menos t cubo sobre 4 más t cubo, el t cubo se me cancela, sobre 4 al cubo por 3, sumando estos términos, eso es 12, perdón, este más este me da un cuarto, me da z, el 1 octavo, y ahí se me hace 0. ¿Sí? El otro valor de interés que habíamos dicho justamente era donde el corte es máximo, que va a ser en I igual B, ¿sí? En los bordes, ¿sí? A diferencia, y Z igual 0, o en I igual 0, Z igual 0, ¿sí? Esto es lo mismo porque es justamente
donde el coseno es máximo, ¿sí? Y el valor va a ser tau de tau y z, va a ser más menos, dependiendo de qué extremo esté, 3 medios P0B sobre pi t, ¿sí? Dependiendo si estoy en, perdón, Z0, no, es más, siempre es positivo. Disculpen. Ah, no, dependiendo si estoy en Z en I igual 0 o en I igual B, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Bien. Y ahí analicé todos los casos para el problema 10 de las tensiones.